¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de lo que es la protección radiológica. ¿Qué entendemos por protección radiológica? Más que nada sería una disciplina que estudia, en este caso, los efectos biológicos de las ondas ionizantes y así también el procedimiento que tenemos que realizar para protegernos de ellas. Entonces, la protección radiológica, vamos a entender que es una disciplina que estudia los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos que debemos realizar para protegernos, en este caso, de los efectos nocivos. Entre los factores fundamentales vamos a tener el tiempo, la distancia y el blindaje. En relación al tiempo, nos referimos a la cantidad de exposición que podamos tener. En este caso, al disminuir la duración de la exposición, disminuimos la probabilidad de generar cambios. En relación a la distancia, sabemos que al alejarnos de la fuente de radiación, disminuye justamente la probabilidad de generar el cambio. O sea que a medida que nos alejamos, va disminuyendo inclusive 4 veces la probabilidad de generar daño por exposición de la radiación. En relación al blindaje, sabemos que las industrias nucleares o inclusive las clínicas de radiodiagnóstico de radioterapia deben utilizar tanto pantallas protectoras o inclusive utilizar chalecos o collarines de plomo, que lo que hace es justamente proteger de la penetración de la radiación. O inclusive utilizan las barreras de concreto o de hormigón para eh, impedir la posibilidad de absorción radiactiva. Entonces tenemos entre las tres reglas fundamentales tiempo, distancia y blindaje. Pero ¿cuál es su finalidad, verdad? Primeramente tenemos limitar la aparición de los efectos tardíos estocásticos. O sea que limitar la aparición de cambios genéticos que pueda tener el paciente, ¿verdad? Que no se da o no guarda relación con una dosis umbral. O sea que cada paciente, no importa si tiene un estímulo radioactivo mínimo, puede generar una respuesta. Eso nos indica que tenemos que proteger a las personas que no tienen nada que ver con con el tratamiento o con el procedimiento propiamente. Como así también prevenir la aparición de efectos determinísticos, ¿verdad? Que son los precoces o los inmediatos. Ahí estamos hablando ya de lo que son el rash cutáneo, la, la alteración de la temperatura de la piel, o inclusive las náuseas, los vómitos, o sea, los efectos secundarios que pueda tener el paciente. Dentro de lo que es la protección radiológica tenemos, como vemos, doble objetivo. ¿Cuál sería? Proteger ya sea las personas como el medio ambiente. ¿Cómo vamos a utilizar eso? Primeramente, respetando las normas y el protocolo de procedimiento. Como así también vamos a utilizar todos los aparatos de protección, o sea, los artículos de protección, ¿verdad? Como vemos acá, lo que son los chalecos de protección, como así también los collarines. Entre los principios básicos vamos a tener tres, lo que es la justificación, la optimización y la limitación de dosis. En relación a lo que es la justificación, como bien dice su nombre, tenemos que evaluar el costo-beneficio. O sea que si se justifica exponer al paciente la radiación. Después tenemos la optimización.
En relación a la optimización, nos referimos ya a las dosis individuales que tenemos que tener en cuenta, en sentido que utilizar solamente la dosis adecuada para cada paciente y para cada área que vamos a exponer por la radiación. Después tenemos la limitación de la dosis, ¿verdad? Tenemos que entender que los límites son diferentes para el público y para los trabajadores profesionalmente expuestos, que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso vemos que las personas que son profesionalmente expuestos tienen su protocolo de seguridad y sus artículos de protección radiológica, a diferencia del público en general que no tiene un, ni un conocimiento técnico, ni mucho menos artículos de protección. ¿En qué situaciones podemos tener una exposición, ¿verdad? Podemos citar tres, lo que es la exposición planificada, en el cual justamente se involucran a la introducción y a la operación personas que conocen que van a ser expuestas por una radiación. Entonces toman las medidas adecuadas para protegerse. En relación a las situaciones de exposición de emergencia, son exposiciones que se dan de manera espontánea, de manera accidental, donde generalmente las personas en su mayoría no están preparadas para la exposición y generan las sintomatologías. Y después tenemos las situaciones de exposición existente, ¿verdad? En el cual ya se tiene un conocimiento acabado de que existe una exposición continua en prácticamente todos los lugares. Estamos hablando ya de las fuentes naturales, ¿verdad? Como es el caso del radón o todas las sustancias radioactivas que podemos tener a nivel de la corteza terrestre, o inclusive lo que viene las radiaciones cósmicas, o inclusive los alimentos que consumimos, o en este caso, la radiación artificial, ¿verdad? Que se da por los diferentes aparatos que tenemos constantemente alrededor de nuestro entorno, de nuestro entorno. Entonces, la planificada es cuando la exposición está controlada y las personas que van a estar expuestas son personas que están protegidas. La de emergencia se da de manera espontánea, accidental. Las personas no están preparadas para la exposición y generalmente genera eh, cuadros, en este caso, de efectos secundarios. Y la exposición existente son aquellas que son por fuentes naturales, como así también por fuentes artificiales. Son exposiciones que se dan en la vida diaria. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de la protección radiológica? De manera nacional tenemos el CNEA, ¿verdad? El CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, son los dos organismos que controlan y normatizan la práctica de la utilización de la radiación, ya sea en el radiodiagnóstico o en la radioterapia. Tenemos varios códigos, o sea, varias leyes, como el caso de la 1081-65, la 139-92, que justamente es la que crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, como así también tenemos, en este caso, en el Código Sanitario, el, el artículo 80, ¿verdad? Que va a ser, que vamos a tener de lo que es relacionado con las radiaciones. Como así también tenemos una comisión internacional, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que va generando los protocolos y actualizando los protocolos donde los países se van adaptando a ellos.
También tenemos convenios, como lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional del Trabajo, como así también la Organización Mundial de la Salud, o inclusive la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja también de manera conjunta en estos protocolos. Entre las normas legales vamos a tener varias dosis. Entre ellas vamos a tener lo que llamamos dosis efectiva y dosis equivalente. La dosis efectiva se utiliza ya para evaluar la posibilidad de los efectos a largo plazo. Y la dosis equivalente es la que se utiliza para evaluar cuánto daño biológico se espera de una dosis absorbida. ¿Verdad? ¿Qué es una dosis absorbida? La dosis absorbida se utiliza para evaluar los cambios bioquímicos que puede generar la radiación a nivel del organismo. Ahí tenemos que la dosis efectiva se mide en milisievert. El milisievert es justamente una unidad de medida internacional que antiguamente se utilizaba como el REM, que mide los efectos que pueda generar la radiación en un organismo. Entonces, la dosis que nosotros podemos usar es hasta 1 milisievert año para la población general, 50 milisievert año para la población técnica y hasta 100 milisievert en 5 años para la población técnica. O sea que este 50 milisievert año o 0,5 sievert solamente se puede dar por un año. No puede romper la línea de 100 milisievert año en 5 años. O sea que si tuviste 50 milisievert en un año, tenés que dosificar para no sobrepasar los 100. La dosis efectiva de 6 milisievert año para los aprendices, que son de personas, en este caso, de 16 a 18 años, que también pueden trabajar, son estandarizadas a ese nivel, ¿no? Después tenemos la dosis equivalente, que puede ser de 500 milisievert para la piel y las manos, 150 milisievert para el cristalino, que son radios sensibles, como estábamos diciendo. Entonces, tenemos 20 milisievert por año como un parámetro general, ¿verdad? En personas técnicas. Personas técnicas, porque como dijimos, hasta 50 puede llegar, pero en 5 años no debe llegar a 100. O podemos decir 0,2 sievert, ¿verdad? Como vemos a la derecha, que es entonces 20 milisievert o 0,2 sievert. La medida de control de protección radiológica vamos a tener las siguientes, ¿verdad? Primeramente, evaluar las condiciones laborales que tienen que respetar los protocolos de seguridad que están justamente controladas por lo que son los diferentes organismos que ya citamos. Clasificar y señalar los lugares de trabajo según la cantidad de radiación que pueda existir. Clasificar a los trabajos de diferentes categorías. Vamos a tener categoría A y categoría B según las condiciones de trabajo. Realizar una vigilancia radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos mediante dosímetros que estábamos viendo, y justamente ver si van cambiando o tienen sintomatología. Ellos tienen que tener un chaleco con un dosímetro que son de diferentes tipos, ¿verdad? Dependiendo de la, de la marca o si es antiguo o más nuevo, ¿verdad?
establecer programas de información de protección radiológica, como así también aplicar las normas y medidas de vigilancia y control de las diferentes zonas. Yo le anexé entre los artículos justamente un PDF donde explica todo lo relacionado a la protección radiológica dentro de lo que es el Paraguay, o sea, el reglamento que está instalado en el Paraguay, que no difiere mucho, ¿verdad? Con las regiones, o sea, con lo que es la región, ¿verdad? O sea que el mismo protocolo prácticamente utilizan los argentinos, utilizan los brasileros y en diferentes partes del mundo. Como vemos acá, según la forma en que se pueda producir la exposición, vamos a tener diferentes zonas dentro de las instalaciones radiactivas. Dentro de las instalaciones radiactivas, vamos a estar viendo que vamos a tener una zona vigilada, una zona controlada, vamos a tener una zona de permanencia limitada, una zona de permanencia, o sea, reglamentada y una zona, en este caso, de acceso prohibido. Dentro de lo que es, entonces, la zona vigilada, en este caso, es la zona en la que, no siendo una zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisievert año, que es justamente lo que estábamos diciendo que es la dosis máxima que podemos absorber, ¿verdad? Entonces, en la zona vigilada son zonas que podemos exponernos a una radiación de más de 1 milisievert año, donde justamente vigilamos justamente la exposición de esas personas, ¿verdad? Por eso se señaliza, en este caso, una color del trébol, ¿verdad? En este caso lo que explica justamente es los tres tipos de radiaciones que puede emitir el astro. Generalmente puede ser, generalmente se presenta de forma gris o azulado, ¿verdad? Sobre un fondo blanco. Después tenemos lo que es la zona controlada. La zona controlada es la zona que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 milisievert año, o una dosis equivalente de 3 a 10 de los límites equivalentes tanto para el cristalino, la piel y la extremidad. De ahí las dosis controladas se subdividen en tres, ¿verdad? Como vemos acá. Vamos a tener la zona de permanencia limitada, que es la zona en la que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de dosis. Se señaliza justamente con un trébol amarillo sobre un fondo blanco. Después tenemos la dosis de permanencia, o sea, la zona de permanencia reglamentada, que es la que podemos recibir cortos periodos de tiempo una dosis superior a la dosis límite, ¿verdad? Se señaliza con un color naranja de fondo, hoja de trébol en este caso de color naranja y un fondo blanco, ¿verdad? Y zona de acceso prohibido, que es la zona en que hay un alto riesgo de recibir una exposición única de dosis superiores a los límites anuales. En este caso se señaliza, como vemos, una zona de color rojo ahora con fondo blanco. Como habíamos dicho, ¿verdad?
La categorización de los trabajadores dijimos que íbamos a tener dos tipos, la A y la B, ¿verdad? La A, por ejemplo, son las personas que por las condiciones en que se realiza su trabajo puede recibir una dosis mayor a 6 milisieverts año. Y la categoría B son las personas que por las condiciones en que se realiza su trabajo es muy improbable que puedan absorber más de 6 milisieverts año. Bueno, entonces como vemos acá, en aquella zona existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisieverts año. Recordando que eh, vamos a tener que las dosis equivalentes para el cristalino de 150 y las extremidades, manos y pies de 500. Ahí como vemos la zona controlada, que ya dijimos, se subdivide en zona de permanencia limitada y lo que es la zona de permanencia reglamentada y zona prohibida. Ahí vemos los colores que podamos tener, ¿verdad? Amarillo, naranja y el rojo, ¿verdad? Hay que entender que justamente la clasificación, como vemos, va a ser zona vigilada, la zona controlada, la zona de permanencia limitada y la zona prohibida. En este caso, ¿verdad? Nos faltó acá la reglamentada propiamente. Algo interesante es que la vigilancia del ambiente de trabajo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la naturaleza y la importancia de los riesgos biológicos justamente, donde las zonas controladas y las zonas vigiladas se deben realizar tanto la medición de las tasas de dosis externa como así también la medición de las concentraciones de actividad en el aire y la contaminación artificial, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta. Siempre categorizando a los trabajadores en A o B, ¿verdad? Recordando eso. Así también hay que hacer una vigilancia individual, ¿verdad? Tanto externa como interna, donde cada persona tiene que tener una dosimetría personal, justamente, expresamente autorizada ya por el Consejo, ya dijimos, de Energía Nuclear o lo que sea. Bueno, para, en el caso de accidentes nucleares, para conocer justamente el suceso nuclear se utiliza la escala de INES. Hoy, en este caso, lo que es la escala internacional de sucesos nucleares. Esta escala se utiliza para determinar el impacto fuera del emplazamiento de la instalación, de forma, sobre todo, de la liberación de la radioactividad en el ambiente. ¿Por qué, verdad? Porque este impacto puede estar dentro o fuera de los límites y generar un daño en la población que se encuentre a nivel eh, del entorno. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Y vamos a tener la escala de incidentes se clasifican en una escala de 0 a 7, de menor a mayor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar viendo que del 0, como vemos acá, el 0 va a ser la escala sin significación para la seguridad. O sea que no hubo un accidente con una dispersión radiactiva significativa. En caso que haya la escala de número 1,
nos referimos ya a una anomalía, ¿verdad? O sea que rebasa ya el régimen de explotación autorizada, o sea que ya supera los niveles de radioactividad normal. Si es en la escala 2, llamamos como incidente. ¿Qué quiere decir eso? Con el fallo significativo ya de las disposiciones de seguridad, pero en los que subsiste una defensa en profundidad suficiente para hacer frente a otros fallos. O sea que ya supera de forma significativa, pero de igual manera puede ser controlada. En una escala 3, decimos ya que es incidente importante cuando la liberación externa de la radioactividad supone una dosis para el individuo más expuesto fuera del emplazamiento de los límites de milisievert que puede estar reglamentado. Justamente cuando existe un incidente importante, entonces de escala 3, se necesita medidas de protección fuera del emplazamiento. Cuando vemos que una escala de tipo 4, hablamos de un accidente sin riesgo significativo fuera del emplazamiento. O sea que la liberación externa de la radioactividad supone una dosis para el individuo más expuesto fuera del emplazamiento de algunos milicelres. O sea que ya hay ya una exposición significativa donde justamente es poco probable ya que las medidas de seguridad sean beneficiosas, o sea, den un funcionamiento propiamente. Después tenemos el accidente con riesgo fuera del emplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya hay una liberación de material, ¿verdad?, radioactivo que justamente puede generar una emergencia ya radiactiva a nivel del exterior, fuera de lo que es la, el perímetro de seguridad, ¿verdad? Que justamente lo que busca es generar el protocolo de emergencia para reducir la probabilidad de efectos para la salud. En la escala 6 vamos a tener un accidente importante, ¿verdad? Se refiere ya a la liberación ya del material radioactivo, que justamente eso va a generar una activación del protocolo de forma total. ¿Para qué? Para limitar ya los efectos severos que pueda tener en la salud esa radiactividad, ¿verdad? Y por último tenemos el accidente grave, ¿verdad?, donde ya hay una liberación excesiva de radiactividad, donde lo que se busca es limitar ya, en este caso, los efectos a largo plazo en la zona. Ya, hubo ya un accidente grande. Esta sería la escala de Inés que se utiliza en accidentes radioactivos. Por ejemplo, el de Chernobyl, el de Fukushima, el de Goiânia, por ejemplo. Entonces, esta es la escala que se utiliza ahora por el parámetro para determinar cuáles son los protocolos que van a ser activados según la gravedad del incidente. Entonces, a veces quisiera obviar todo lo aprendido en protección radiológica, luego recuerdo que puedo morir y se me pasa. Esa sería una frase muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces conocemos el protocolo, conocemos las medidas de seguridad, pero no queremos seguir de forma certera, ¿verdad? Entonces, protección radiológica fundamental para prevenir los efectos que pueden darse por la exposición continua
o de manera por casualidad de las radiaciones ionizantes.